Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a todos ustedes, que estoy seguro que están terminando una jornada laboral lluviosa, parece que todo en el país, fría o más fría para los que estamos en Bogotá, pero estoy seguro que los abrigará en el sentido de los magníficos conferencistas que tenemos en esta noche, de un tema tan especial y quizás de la perspectiva o abrir el camino a una serie de alternativas terapéuticas que cada vez construye más datos y se consolida dentro de las perspectivas de manejo actual. Y llamo la atención sobre la importancia de de un par de temas como el de esta noche. Algunos dirán que tienen cierta relación, porque si ha habido un trastorno que ha sido una queja frecuente, yo me atrevería a decir, poniendo un poco sobre la mesa la perspectiva de que nadie que tenga una situación coyuntural, que pase por lo emocional, va a dormir bien. Y por eso muy seguramente existen diferentes aproximaciones e intentos de comprensión a los trastornos del sueño, pero una de las quejas más frecuentes en la práctica cotidiana. Uno de los motivos de consulta, uno de esos estudios americanos, esos trabajos de campo añejos y ya de hace un tiempo, mostraba que la segunda causa de consulta en la práctica clínica era el insomnio. Y cuando uno ve que la segunda causa de consulta, se queda la inquietud si siempre es explorado, si siempre es evaluado con juicio, si siempre tiene una serie de alternativas de manejo que permitan tener unas rutas favorables para la mejoría. Yo sí creo que no hay nada que pueda cumplir una función reparadora más importante como es el sueño. Yo le digo a veces a mis pacientes que si un carro lo dejamos con las luces prendidas, al otro día difícilmente nos va a funcionar. Eso nos pasa a nosotros. Y si esto es una noche, 2 noches, 3 noches, la calidad del sueño va a verse notablemente comprometida y sin duda la funcionalidad y la calidad de vida de las personas al día siguiente y a los días siguientes. Y el otro gran tema, a mi juicio, es uno de esos síntomas que también se convierte en trastornos y allí hay un camino más grande que seguramente queda abierto el terreno para la discusión posterior, que es la ansiedad. Algunos, filosofando y generando corrientes de pensamiento, dicen que la ansiedad es el precio que paga el hombre por pensar, es decir, la capacidad de enfrentar o de antagonizar un par de ideas pues genera roces, genera chispas y esto en lo emocional trae una disfuncionalidad importante. Si nosotros vemos los datos de la Organización Panamericana de Salud, un trabajo en América Latina, uno de los trabajos a mi juicio más ambiciosos porque cubrió desde el río Bravo hasta la Patagonia y no solo se atrevió a medir las prevalencias de los trastornos mentales, sino también cómo y de qué manera esto impacta sobre los años de vida ajustados por discapacidad. Y en ese sentido, los cuadros más comunes eran los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Entonces, podríamos decir que los trastornos de ansiedad son y hacen parte de la práctica cotidiana del clínico, de la persona que está viendo pacientes, de quien está en su consulta externa, de quien está en el hospital general. Es decir, es un techo de la práctica cotidiana la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Y creo que para esta noche, quienes van a dejar abiertas eh, muchas inquietudes, que nos van a sembrar dudas, pero también que nos van a generar muchas luces y nos van a dar respuestas a este tipo de situaciones. Hay dos magníficos conferencistas. Inicialmente, pues tendremos al doctor Carlos Bolaños, que ya tuvieron ustedes oportunidad de verlo en el video. Es un neurólogo clínico que está en la práctica cotidiana constantemente porque ejerce su ejercicio en el Hospital de la Misericordia, donde hace tareas o labores clínicas y hace trabajo de investigación.
es decir, tiene una función constante en términos de ver pacientes y de esa experiencia, enriquecerla tomando datos y buscando nuevos caminos. Tiene una maestría de sueño, el tema que nos preocupa esta noche, con énfasis en adolescentes de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Y además tiene una maestría en Inborn Metabolic Disease de la Universidad de Santiago de Compostela. Y posteriormente un compañero, gran amigo, el doctor Jeffrey González, que tiene un camino y una trayectoria ya importante en la docencia y en la investigación, pues por eso antepongo conflictos. Jeffrey y yo compartimos la cátedra en la Universidad del Rosario, es profesor de la Universidad del Rosario. Él se formó como médico general y como psiquiatra en la Universidad del Rosario, en el programa de psiquiatría de la Universidad del Rosario. Posteriormente hizo una maestría en el manejo por trastornos por abuso de sustancias de Vall d'Hebron en Barcelona, uno de los hospitales más pujantes y más reconocidos en este tema. Actualmente es miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Dual y ejerce la práctica clínica, es el director científico de la clínica Campo Victoria del Grupo Cisne y hace parte del equipo interdisciplinario y transdisciplinario del Grupo Cisne. Entonces yo creo que tenemos todo servido para tener una excelente jornada académica. Obviamente desde ya pueden estar teniendo inquietudes y preguntas y queda abierto el chat para que desde un primer momento vamos a ir recibiendo estas preguntas, las vamos a organizar y vamos a hacer un foro de discusión y resolver estas inquietudes al final de las presentaciones. Entonces, sin más, doctor Bolaños, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos y muy agradecido por la invitación y por las palabras del doctor Rodrigo Córdoba que sirven de apertura para poder dar paso a esta conferencia, que en realidad es un trastorno real. Y para esta ocasión, pues, mejor esfuerzo por obtener estos datos y por tener categóricamente una ejemplo de buena evidencia en medicina, pues ustedes también puedan compartir con nosotros esos datos de la experiencia que tienen y de los probables casos que tenemos nosotros en conjunto con ustedes. Quiero mostrarles un pequeño video. Entonces, espero que me estén escuchando. Si me están escuchando todos, quisiera tener alguna retroalimentación que me diga si me están escuchando todos bien. Perfecto, gracias Andrés. Y ese video muestra una etapa del dormir y una etapa del dormir difícil para muchas personas y sobre todo una etapa del dormir difícil para los padres, que es una de mis tareas a las que dedico gran parte del tiempo, es a la educación en salud, a la educación
en sueño para los padres. Y precisamente en la semana anterior estábamos nosotros tratando estos temas en el Día Mundial del Sueño. Y uno de estos temas más importantes es el insomnio y la pregunta o más bien el cuestionamiento o los síntomas de en relación con las quejas de nuestros pacientes es una de ellas que es muy frecuente, que es me cuesta mucho dormir. Y los pacientes o los niños o los familiares nos relatan esto y realmente es un cuestionamiento que nosotros debemos prestar atención, prestar cuidado, no solamente al síntoma, sino a enfocar un poco mejor ese síntoma. Y para hablar de ese síntoma, pues precisamente quisiera hacer una introducción a un llamado al que estamos nosotros atendiendo hoy y es ojalá que podamos construir un poco más de investigación en este campo, no solamente en relación con el sueño, sino en relación con las patologías afectivas como la ansiedad y en las patologías que requieren un tratamiento específico, a veces con medicamentos como lo puede ser el cannabidiol. Nosotros no tenemos una evidencia muy amplia, lastimosamente aún, acerca de cómo funciona el cannabidiol en nuestros pacientes con ansiedad e insomnio, pero lo que existe sí nos permite a nosotros inducir o considerar mejor una hipótesis específica acerca de la relación que tiene el cannabidiol y cómo puede mejorar los síntomas en el tratamiento de de las personas con ansiedad e insomnio. Así que hago un llamado a aquellos que estén dedicados a esto, a la observación y seguimiento de pacientes, para que si tienen casos los podamos reportar y organizar un protocolo de un proyecto de estudio para poder evaluar a estas personas que requieren un seguimiento y poder estructurar de cierta manera un proyecto para Colombia, un proyecto que incluya a todos los que están presentes, que nos permita a nosotros hacer algo más de estímulo frente a la posibilidad de tener investigación y aportar datos entre todos, a sumar entre todos. Hay dos condiciones que a mí me gusta hablar siempre y es que no todos los síntomas en el sueño se convierten en trastornos, es decir, en enfermedades, en patologías. Hay problemas de sueño que podemos tener, como el insomnio mismo, y en algunas ocasiones esos problemas, esos patrones, pues no son satisfactorios, es decir, no nos llevan a tener un buen sueño para nosotros como una percepción. Pero en algunas ocasiones estos problemas de sueño se mejoran de alguna manera, a veces solamente con cambios en las actitudes cotidianas de vida, pero en otros se convierten en variaciones que tienen nuestra vida y que además infieren un problema en las funciones normales de nuestro sistema, sistema nervioso central y además de nuestro sistema cardiovascular en algunas ocasiones. O sea que lo principal es diferenciar a ver si este paciente nos consulta o nos trae una queja por un problema del sueño que se pueda resolver fácil, que se pueda educar, que se pueda transmitir esa información y disminuir la angustia que causa, o si necesitamos hacer un poco más de estudios a la hora de hablar de trastornos del sueño. Y uno de esos trastornos del sueño pues, es el insomnio. Y es una queja tan frecuente que hasta el 25% de los adolescentes o menores de 18 años en algún momento van a referenciar este problema. En un estudio que se realizó en diferentes estados de los Estados Unidos, pudieron obtener una prevalencia cercana al 10% de insomnio y ellos mismos decían que había un subdiagnóstico, porque muchas veces nosotros en nuestro contexto clínico del afán, de la búsqueda de ciertos síntomas un poco más, digamos, trascendentes para las personas, pues obviamos o olvidamos preguntar acerca de estos síntomas. Hay condiciones no solamente relacionadas con el sueño, con con el dormir bien y con el dormir en un tiempo adecuado, sino condiciones que nos hacen despertar. Entonces, entre más pequeño sea nuestro paciente, pues probablemente va a tener más despertares, pero esos despertares en algunas edades suelen ser normales. En los menores de un año, usualmente hay múltiples despertares en el sueño, pero hay un rango en el que uno espera que se despierten y más o menos uno puede considerar normal entre 5 a 10 despertares durante toda una noche. Mientras que cuando vamos creciendo hacia la edad de adolescentes y adultos, pues esa limitación en los despertares habituales o fisiológicos va desapareciendo.
El otro punto importante y está también relacionado con el insomnio es la resistencia que tienen algunos a ir a la cama, sobre todo los niños, en etapas preescolares, en etapas de lactantes, se encuentra una limitación para ir a la cama a dormir solo, a veces por temor, a veces por separación de los padres, y cuando vamos creciendo en los adolescentes y en los adultos jóvenes encontramos una resistencia a ir a la cama por motivos diferentes, por motivos sociales o por el uso de ciertos elementos como los celulares. Y entre más grandes seamos, pues la resistencia a la cama ya no se vuelve una situación voluntaria, sino que se vuelve una situación más relacionada con el trabajo, con las labores académicas y con las labores familiares. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es un trastorno que se caracteriza por una limitación para tener un inicio del sueño normal y tener una permanencia durante el sueño normal. El 25% de las ocasiones se encuentra un origen conductual, es decir, que hay alteraciones en nuestra normalidad para ir a dormir en algo que nosotros llamamos higiene del sueño, que son una serie de situaciones que debemos tener en cuenta a la hora de ir a dormir. Y por fortuna solamente encontramos un 5% en las causas médicas, que generalmente están relacionadas con otras patologías. A veces están relacionadas con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios durante el sueño y en menos ocasiones con problemas de movimiento durante el sueño. Hay mayores frecuencias presentes de insomnio en los niños o en las personas que tienen trastornos del desarrollo neurológico, en especial las enfermedades crónicas, por ejemplo, la cefalea o la epilepsia, las personas que tienen migraña, las personas que suelen tener tratamientos crónicos para epilepsia, los niños o adolescentes que tienen autismo, en ellos se ve una tasa mucho más alta de presencia del insomnio. Y en términos de relación hay dos condiciones. Primero, está una situación que nosotros llamamos ritmos circadianos, que están relacionados primariamente con el ambiente. El ambiente, es decir, con la luz, sobre todo, la luz solar y la presencia de la luz solar, nos dictan a nosotros un ritmo específico para estar dormidos o para estar despiertos. Y esos ritmos específicos a veces se relacionan de una manera anormal con algunas condiciones que usamos en nuestra vida moderna. Hay una circunstancia bien especial y es la exposición a las pantallas. La exposición a las pantallas está aumentada y más o menos podemos decir que el 90% de las personas, sobre todo los adultos jóvenes y los adolescentes, usan el celular una hora antes de ir a la cama o inclusive en el momento de estar en la cama. El 57% dejan encendido su celular. Eso quiere decir que tienen pues más probabilidades de despertarse durante la noche o por el sonido del celular o por una alarma o porque entran mensajes. Solamente llamar la atención de todos nosotros, los colegas que trabajamos en la clínica, el contacto con el día a día del paciente, y es que nos olvidamos. Y tanto nos olvidamos que en un estudio se realizó una evaluación a los propios colegas para decirnos quiénes de nosotros preguntamos acerca de este aspecto de forma rutinaria y solamente el 30% de los médicos y de los pediatras respondieron que lo hacían de manera rutinaria. Es muy importante esta relación que estamos estableciendo entre el insomnio y la ansiedad, pero no siempre todo insomnio produce ansiedad y no toda ansiedad tiene insomnio. Generalmente los que ven pacientes o los que vemos pacientes que tienen estos trastornos, pues encontramos en la consulta que hay una relación muy alta entre los trastornos psiquiátricos del afecto, como la depresión, la ansiedad y a veces otro tipo de trastornos, con los síntomas de insomnio. Muchas veces esos pacientes se quejan del insomnio como el síntoma principal, pero a veces hay que escudriñar un poco más. Este estudio hicieron seguimiento a la presencia de celular en la familia, en especial en los adolescentes. Y como ven ustedes, a medida que va creciendo en edad el adolescente o el niño o la niña, pues tiene mayor posibilidad de tener contacto con las pantallas o con el celular. Y en general, hacia la edad de los 15 años, más o menos el 80% de ellos pues son dueños de su celular y además lo usan de manera cotidiana, lo usan de manera muy frecuente, casi 7 horas según lo que demuestran esos valores. Es decir, que están en contacto con una luz, que es una luz que tiene cierto rango de azul, que produce un
estímulo directo a través de la retina al núcleo supraquiasmático del hipotálamo que hace que se limite la secreción de melatonina y por lo tanto induzca una limitación para iniciar el sueño. Hay clasificación que se usa para los trastornos del sueño, que en general es muy amplia, y hablamos nosotros de esa clasificación de trastornos del sueño para evaluar el insomnio. Entonces existe un insomnio que es un insomnio del inicio del sueño, es decir, de conciliación. Existe un insomnio que está relacionado con si estoy o no con el cuidador, cuando las personas requieren de un cuidador o cuando los padres están atentos a sus niños antes o durante el sueño. Hay un trastorno de insomnio relacionado con resistencia a la hora de ir a la cama. Hay un trastorno que está relacionado con múltiples despertares, es decir, un insomnio de múltiples despertares. Y hay otros fenómenos que llamamos nosotros insomnio, pero que están relacionados con el ciclo de sueño-vigilia, que a veces se nos altera por múltiples causas. A veces las personas que trabajan en turnos nocturnos, las personas que tienen que hacer viajes prolongados, donde cambian más de 2 usos horarios, por ejemplo, en los pilotos, etcétera, ellos tienen una fase retrasada de sueño y eso también genera un insomnio. Pero no solamente son los momentos del sueño los que se ven afectados, sino también el día siguiente o los días siguientes, porque tenemos unas consecuencias de no dormir bien y esas consecuencias pues traen dificultades en el rendimiento escolar, en el rendimiento en laboral, en las condiciones para ejercer nuestro día a día. Yo siempre hablo de unas herramientas de tamizaje que son muy útiles y que a veces, digamos, pueden facilitarnos el encontrar estos síntomas. Y una herramienta que usamos mucho en pediatría se llama el BEERS, que es una herramienta de la doctora Owens, pero yo la adapto al español y me gusta usar esta herramienta por una mamotecnia un poco más sencilla que se llama el ABCDE, que es acostarse, es decir, tiene problemas a la hora de acostarse, cuáles son las dificultades, se queda dormido fácil o le cuesta quedarse dormido, buscar la cama, es decir, si tiene en el día a día una necesidad inminente de ir a dormir, de necesitar hacer una siesta, de no querer ir a la cama, por el contrario, cuando son adolescentes o niños en etapa preescolar. ¿Qué tanto duerme? La cantidad de sueño es el tiempo total, que de acuerdo a la edad, pues hay un límite que puede estar normal y otro límite que no puede estar normal. El despertarse tiene dificultades para despertarse bien, para despertarse con ánimo, con energía, o tiene limitaciones y con sensaciones a veces que son incómodas para despertarse para algunas personas. Y si su pareja escucha ronquidos, porque generalmente pues uno no se escucha a uno mismo, aunque a veces puede uno sentir que está roncando, inclusive sentir que se está ahogando. Y estas preguntas de tamizaje pueden servirle a uno en la clínica para averiguar un poquito más acerca de las circunstancias del dormir. Realmente no conocemos muy bien la fisiopatología del insomnio y hay algunas hipótesis que están asociadas a un aumento de cierta hiperactividad sensorial. Esa hiperactividad sensorial nos hace estar en un estado de alerta persistente o permanente y esa sensación de alerta persistente nos lleva a activar ciertas áreas, no solamente de nuestro cerebro, sino también áreas que tienen que ver con las funciones endocrinológicas, como el cortisol, como la liberación de hormona del tiroides, como la inhibición de la hormona de crecimiento y las disminuciones que existen en algunas otras hormonas como la melatonina que se inhibe cuando un paciente tiene insomnio. Es decir, que hay una capacidad limitada de lograr disminuir ese nivel de hiperactividad y de disminuir las sensaciones externas y por lo tanto promovería esa hiperactividad el tener insomnio. También es cierto que hay unos factores que son precipitantes o perpetuadores y hay algunas circunstancias ambientales, situacionales que nos llevan a tener insomnio, que pues pueden ser fácilmente evaluadas. Situaciones como las que estamos atravesando, la pandemia, por ejemplo, las dificultades económicas en nuestra familia, las limitaciones que tenemos a veces con los propios desempeños laborales o académicos y estímulos ambientales anormales. Pues si mi vecino tiene el televisor muy alto, o si hay mucho ruido en la calle, o si tenemos una luz muy fuerte, pues obviamente eso va a limitar mi capacidad para lograr dormir.
En otro punto importante son las personas que tienen alguna otra enfermedad, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas, hipertensión, diabetes, o las personas que usan otro tipo de medicaciones. Hay veces que algunas medicaciones en horarios no adecuados pues pueden generar insomnio, como por ejemplo a veces lo vemos con frecuencia en el área de psiquiatría y de neuropediatría, como el uso de algunos estimulantes para los problemas de atención. Si lo damos en un horario inadecuado, pues seguramente este paciente va a tener insomnio. El condicionamiento son todas las características que tenemos nosotros los seres humanos para lograr tener un sueño, es decir, nuestras costumbres para iniciar el sueño, eso obviamente pues influye como un factor que puede ser positivo o negativo. Los abusos de sustancias, el alcohol, otras sustancias psicoactivas, etcétera, nos pueden llevar a tener manifestaciones persistentes de insomnio. La ansiedad en sí misma, como síntoma y como trastorno, pues se puede ver manifiesta en el insomnio y la mala higiene de sueño, la mala organización que tenemos para todos estos factores mencionados antes. Hay una división que se hace muy grande, o muy gruesa más bien, que es entre insomnio crónico o insomnio a corto plazo y se divide en el tiempo. El insomnio crónico generalmente dura más de 3 meses y hay alteraciones por más de 3 días a la semana, mientras que el a corto plazo se presenta en menos de 3 meses y con una frecuencia menos habitual, menos regular. Lo que solemos ver con más frecuencia en cualquiera de estos dos tipos es que hay cierta tendencia a que las personas, niños y niñas, adolescentes, pues tienen algunos factores de riesgo que promueven a veces el insomnio crónico. Situaciones emocionales no reguladas, lo que estamos mencionando de la posibilidad de tener depresión o ansiedad y algunos síntomas asociados a nivel de la conducta que conllevan a tener, por ejemplo, hiperactividad o cambios del comportamiento de manera frecuente. Y en las personas que tienen autismo es muy habitual que el insomnio se perpetúe por algunas circunstancias que impiden a nivel de su control de esa hiperactividad cortical que veíamos antes, que tengan una disminución en el sensorio. Les molesta a veces las sábanas, les molesta el ruido, les molesta la sensación de alguna persona a su alrededor, etcétera. Hay muchas cosas que se vuelven hipersensibles las personas con autismo y tienen la tendencia a tener dificultades para dormir. Es necesario valorar el tiempo y es necesario valorar el ambiente, porque esos factores generan limitaciones que pueden ser fácilmente moderadas y obviamente que inducen a una mejoría mucho más pronta de los síntomas del insomnio. Esta es una estrategia muy clínica, muy fácil de hacer, que se llama la agenda de sueño. Y a pesar de que haya muchos cuadritos, es muy sencilla porque lo que hay que colocar es a qué hora inicia el sueño, a qué hora se despierta, a qué hora tiene la tendencia otra vez a dormirse, si hace siesta en el día o no. Y durante 2 semanas se realiza esta agenda de sueño y nos brinda una información muy importante para valorar de manera más objetiva si realmente esta persona, este niño, este adolescente tiene alguna limitación con el tiempo de sueño o con su ciclo de sueño-vigilia. Elaborar una historia clínica es supremamente importante para todos nosotros, es la base de nuestro trabajo y obviamente el registro que mostré antes es una herramienta adicional. Los cuestionarios de sueño están disponibles, hay algunos validados para español y algunos muy interesantes que los han validado los colegas psiquiatras también para adultos aquí en Colombia. Y hay a veces que usar herramientas y una de esas herramientas pues es el actígrafo, que es una especie de reloj que lo que permite es hacer un registro de los movimientos, de los patrones de movimiento que tiene una persona en el día y ese registro se asocia a la agenda de sueño para mostrar también de manera objetiva cuáles son los momentos de mayor actividad en el día y cuáles no. Pasando al tema de la terapia o del tratamiento en sí mismo del insomnio, pues tenemos nosotros que hacer uso de unas herramientas que llaman de índole cognitivo-conductual y que las podemos hacer nosotros a veces en la consulta, pero generalmente quienes mejor las manejan pues son los colegas de psiquiatría y los colegas y los psicólogos. Primero, educar en el sueño. Educar en el sueño es vital y educar en el sueño le permite muchas veces al paciente mejorar esa sensación de percepción de no dormir bien.
El otro es controlar los estímulos, la luz, el uso de ciertas sustancias, el ejercicio, la hora sobre todo de hacer ejercicio o la temperatura de los ambientes. Hay situaciones de restricción de sueño-cama, es decir, de solamente ir a la cama cuando realmente se tenga la necesidad de dormir, cuando uno sienta la necesidad de dormir. Hay terapias de relajación que funcionan y hay entrenamiento cognitivo-conductual más formal que lo hacen muy bien los psicólogos. El otro es el punto del tratamiento farmacológico y para niños, específicamente para niños, no tenemos nosotros medicamentos aprobados, ni por la FDA ni por el INVIMA. En adultos hay medicamentos que se han aprobado y que los llevamos, digamos, tratando desde hace mucho tiempo, pero lastimosamente la mayoría de las veces usamos estos tratamientos como basados en unos niveles de evidencia bajos y usamos el juicio clínico, que es el que tenemos para poder individualizar ese tratamiento. Debemos tener en cuenta los efectos secundarios y algunos de esos medicamentos tienen riesgo de adicción, entonces hay que usarlos por corto tiempo con unos objetivos terapéuticos muy claros. El otro punto importante es la calidad de los medicamentos que usamos, porque así como con algunos medicamentos podemos nosotros estar tranquilos con estos, a veces tenemos que estar atentos. Un ejemplo de ello es la melatonina. Hay probablemente más de 50 presentaciones de melatonina y como es un nutracéutico aquí en Colombia, pues no tenemos nosotros una posibilidad de tener calidad o medir esa calidad de ese medicamento. Es útil, lo uso yo mucho en mis pacientes pediátricos, pero deberíamos nosotros tener en cuenta que ojalá pudiéramos tener una melatonina de grado farmacéutico, así como, por ejemplo, el cannabidiol, que es en este momento una medicación de grado farmacéutico que es industrial con un alto nivel de calidad. Hay que evaluar la causa siempre y una de las circunstancias más importantes, y como lo mencioné al principio, es que probablemente el 25% es conductual de las causas del insomnio, pueden mejorar a veces solo, pero hay 5% que necesitan estrategias de diagnóstico a nuestro nivel para lograr establecer ese diagnóstico y mejorar, obviamente, según la causa. Si una persona tiene una apnea del sueño, por ejemplo, y tiene insomnio, pues las dificultades generalmente se reducen a que mejoraremos el insomnio cuando tratemos la apnea del sueño. Si esa persona tiene unos síntomas que tienen que ver con alteraciones afectivas o conductuales, pues seguramente tendremos que tratar esas alteraciones para también mejorar a largo plazo ese insomnio. Hay que revisar que ese fármaco que usemos nosotros debe estar encaminado para no modificar ni el papel que tenga esta persona, este niño o adolescente en su vida diaria, ni tampoco modificar el ciclo de sueño-vigilia. Es decir, que construyamos entre las personas, nuestros pacientes y las familias de nuestros pacientes, ese objetivo claro, ese objetivo real y que podamos nosotros seguirlo a largo plazo y medirlo, ojalá, para ver el potencial efectivo. Siempre hay que tener en cuenta que hay variables farmacodinámicas y farmacocinéticas que necesitamos tener en cuenta y eso es vital para que podamos elegir bien el medicamento. Estas son unas tablas que están relacionadas con los medicamentos que existen en el mercado para poder usarse en insomnio y específicamente en insomnio pediátrico. Se usan benzodiazepinas, se usan agonistas del receptor que no son benzodiazepinas, se puede usar un agonista del receptor de melatonina, antihistamínicos, etcétera. Y hay medicamentos como la melatonina y hay otros medicamentos atípicos que a veces usan en psiquiatría como la trazodona o como la mitriptilina u otros tricíclicos que suelen ser muy efectivos, pero necesitan tener del acompañamiento de nosotros como médicos, como personal de la salud, estar pendientes de los efectos secundarios, estar pendientes de una buena formulación y de un tiempo adecuado de formulación. Este, este estudio es bien interesante porque es un estudio preclínico y es un estudio en células de la microglía, que la microglía hoy en día sabemos nosotros que tiene un potencial bien interesante, no solamente desde el punto de vista de servir
como soporte para la estructura de las neuronas, ¿no? No solamente es eso, sino que además tiene una actividad bien importante a nivel de los procesos inflamatorios cerebrales y además una actividad bien importante en los fenómenos inmunológicos cerebrales. Este estudio lo que hicieron fue cultivar estas células y evaluar cómo el cannabidiol afectaba los genes que regulan el ritmo circadiano. Y en esta imagen lo que tenemos nosotros en los octágonos que se ven allí son las vías genéticas que se modifican en estas células con el uso del cannabidiol. Básicamente hace algunos años conocíamos solamente un gen que es el clock, denominado así por el inglés de reloj, y ese clock era el único que teníamos nosotros en cuenta como un gen que era el más importante para el complejo del reloj circadiano biológico. Pero hoy sabemos que hay muchísimos más, que son muchos genes que interactúan para lograr tener señales importantes a la hora de ir a dormir y a la hora de permanecer en el sueño. Y lo que mostró este artículo es que definitivamente el cannabidiol, dependiendo de la dosis, puede modificar estas estructuras y puede aumentar la expresión de ciertos genes que favorecen o no favorecen el sueño. Siendo el cannabidiol una molécula que es una molécula extraída de la planta de marihuana, de la planta del cannabis, pues es una molécula que ha dado mucho de qué hablar en la última década, pienso yo, cada vez más, pero se ha usado de maneras irregulares y a veces los propios pacientes la han usado sin tener en cuenta para qué la usan. Y por eso este estudio relató de una manera específica a través de unas encuestas cuál era el soporte o la idea que tenían estas personas al usar el cannabidiol. En especial, por ejemplo, como lo vemos ahí en la flecha roja, lo usaban más o menos el 25% de las personas para insomnio. Y lo interesante es que lo usaban durante mucho tiempo, lo usaban la mayoría de las veces durante casi un año de tratamiento la mayoría de las personas. Digo tratamiento, pero realmente era una automedicación que estaban haciendo estas personas. Pero lo otro importante es mencionar que la dosis que usaban estas personas era una dosis baja, una dosis de menor a 100 miligramos en la mayoría de los casos, y que para ellos daba una respuesta positiva, mejoraba hasta en un 30% la mayoría de los síntomas que ellos querían buscar controlar. En el insomnio, usualmente la mejoría iba mucho más allá, casi al 50%. Este otro estudio lo que hizo fue hacer una revisión sistemática de los estudios previos que habían de cannabis en general, de los cannabinoides, y mostraban en sus conclusiones que el uso del cannabidiol o de algunos cannabinoides con mayor concentración de cannabidiol podría mejorar la calidad de sueño, disminuir los despertares nocturnos, acortar la latencia de inicio al sueño, pero todos estos eran hallazgos secundarios porque los objetivos de algunos de los estudios no eran precisamente hablar de cómo mejoraba el sueño, sino era hablar de los efectos que tenía sobre las otras patologías. Los efectos adversos que tiene el cannabidiol y en general los cannabinoides, pues son muy similares a otros que se ven en los medicamentos que usamos para insomnio. No son efectos a largo plazo, son efectos a corto plazo. Generalmente tienen un poco de náuseas, a veces cefalea, a veces hay alguna queja de cambios en el apetito. No hay un estudio que nos hable acerca de la arquitectura del sueño y la relación con el cannabidiol. Solamente tenemos algunos estudios que nos dicen en este mismo artículo que cuando usaban las personas el cannabis como una droga recreacional, en ese caso sí alteraba la calidad del sueño, pero no sabemos nosotros qué cantidad en ese momento usaban de cannabis, si usaban una combinación muy alta de THC o una combinación que tuviera otro tipo de cannabinoides como los terpenos, etcétera, que a veces influyen sobre la arquitectura del sueño, disminuyendo el sueño profundo, que es el N3, y aumentando el sueño superficial, el NR2. Una parte de este artículo que es bien interesante y es que llamaba la atención de ellos que en un estudio hicieron un uso de un medicamento sintético de THC y ese medicamento era el dronabinol en los pacientes con SAOS, es decir, las personas que tenían apnea del sueño. De manera especial, solamente este estudio lo usó y mostraron una disminución de los síntomas nocturnos
de la apnea obstructiva del sueño. Es decir, que todavía tenemos mucho que escudriñar, todavía tenemos mucho que estudiar acerca de esa relación. ¿Cuál es el papel de, de la terapia con cannabidiol en la salud mental? Pues lo va a mencionar el doctor Jeffrey, porque es un papel muy extenso. Y esta revisión sistemática menciona muchísimos de esos artículos relacionados con los trastornos psiquiátricos que han usado cannabidiol para su tratamiento. Pero yo quiero hacer mención de este artículo a dos específicos. Uno que está relacionado con las personas y adolescentes, adultos jóvenes con autismo, y la relación con el sueño. Si vemos ahí, ellos usaban una combinación de CBD y THC, pero tenía una gran carga de cannabidiol comparado con el índice de THC, que era muy bajito, y mejoraba en un 70% los síntomas del sueño. Mejoraba su capacidad para dormir más pronto, mejoraba su insomnio, mejoraba la calidad al día siguiente de haber dormido, la calidad de vida en general. Y en el segundo estudio está relacionando la ansiedad y el insomnio. Y en este estudio mostraban un 56% de mejoría en los síntomas de sueño con unas dosis de cannabidiol que son relativamente bajas, entre 25 a 75 miligramos día. Este es muy interesante porque es un estudio que relaciona o intenta mostrar la dimensión de los cambios en los síntomas en cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos sabemos nosotros que uno de los síntomas más importantes es el insomnio, pero relacionaban el uso de THC versus cannabidiol. Y lo que mostró el estudio es que para el insomnio había una mejoría entre menos THC tuviera ese producto que estaban usando ellos. Es decir, que las personas que usaban CBD en una concentración cercana al 100% mejoraban mucho más del insomnio que las que usaban una mezcla de THC con CBD. Yo quiero terminar haciendo énfasis en que hay cosas que pues podríamos o debemos evitar en algunas ocasiones para el tratamiento del insomnio y por ejemplo, sobre todo, ojalá evitar las benzodiazepinas en las personas que tienen apnea del sueño. En aquellos que tienen síntomas de sonambulismo, se ha visto que el Saleplom, el Solpidem y la clonidina pueden empeorar el sonambulismo, o sea que podríamos también evitarlos. Algunos pacientes que han usado estos medicamentos como el Ramelteón o la esopiclona se quejan de tener más cefalea, de tener migraña, y si el paciente tiene migraña e insomnio, pues también deberíamos evitarlos. Cuando las personas tengan abuso de sustancias psicoactivas, no deberíamos usar estos antagonistas que son muy novedosos, que se llaman diorexina y que influyen en el sueño. Y cuando las personas tienen síndrome de piernas inquietas o trastorno de movimiento periódico de extremidades en el sueño, ojalá no usemos los antihistamínicos porque también promovemos el aumento de esos movimientos y pues por lo tanto no va a generar el impacto que tenemos, que queremos. Las personas que tienen pesadillas o trastornos del sueño REM, ojalá no usen antidepresivos tricíclicos, porque en general de estos también pueden tener ese efecto adverso de aumentar estos síntomas. Y aquellos que tengan obesidad sumado a apnea del sueño, ojalá no usemos antipsicóticos atípicos de este tipo como la risperidona porque promovemos más la ingesta y por lo tanto pues promoveríamos más la obesidad. Hay una pregunta que algunos nos hacemos, es frente a la melatonina, y es que la melatonina a largo plazo tiene pocos estudios que nos demuestren si es segura o no frente a dos condiciones específicas. La melatonina puede actuar como un inmunosupresor y puede disminuir el crecimiento, puede disminuir la talla final. Entonces, eso está en controversia. Deberíamos nosotros explorarlo y analizarlo con mucha calma. Y el punto importante es que en nuestro país y en general en todos los países, creo yo, de Latinoamérica y del mundo, hay herramientas que son fitoterapéuticas y que algunos usan, como por ejemplo el cava cava, las gotas de San Juan, valeriana, las aromaterapias con lavanda, etcétera. Algunos de ellos pueden generar problemas hepáticos y debemos ser conscientes de eso. Para concluir, las herramientas para tratar el insomnio pues se basan siempre en trabajo multimodal, en educación, higiene del sueño, en trabajar de la mano con los colegas de psiquiatría, de psicología y en a veces usar medicamentos. Y
uno de esos medicamentos pues que podemos usar, ojalá en un análisis, digamos, juicioso de un protocolo de estudio, pues debería ser el cannabidiol purificado. Y los invito para que los que tengan pacientes y los que estén interesados en hacer parte de este proyecto, pues nos escriban a este correo que aparece ahí, que seguramente vamos a poder trabajar en conjunto. Les agradezco la oportunidad y espero sus comentarios y las preguntas. Doctor Bolaños, muchas gracias, muy enriquecedora, muy dinámica, muy ágil, muy amplia la presentación. Yo creo que primero nos responde muchas inquietudes, pero nos deja abiertas dudas que seguramente las discutiremos sobre el final. Buenas noches. Retomo yo la siguiente charla. Mi nombre es Jeffrey González. Primero quiero confirmar que me estén escuchando bien y me estén viendo bien para poder iniciar con mi presentación. Perfecto, bueno. Mi nombre es Jeffrey González, soy psiquiatra, médico de la Universidad del Rosario. Mi especialización es en adicciones y eso, digamos que ha servido mucho como para desmitificar muchos mitos, valga la redundancia, que hay alrededor del CBD y el cannabis medicinal en general. Y recientemente tuve la oportunidad de formarme en historia del cannabis medicinal en la Universidad de Colorado, lo cual también me ha ayudado un poquito a ampliar estas perspectivas. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Procaps por invitarme a esta maravillosa charla. También al moderador, el doctor Rodrigo Córdoba, y al doctor Bolaños por su excelente presentación. Es un placer compartir el escenario con ustedes. Quiero primero hacer una notificación de conflictos de intereses y pues mi charla va a estar mucho más enfocada en lo que es el trastorno de ansiedad, en el síntoma también de la ansiedad. La ansiedad no solo es un trastorno, sino también un síntoma que podemos presentar en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo. Pero la ansiedad y los trastornos afectivos no son una novedad. Lo que ustedes están viendo es una estadística de la OPS del año 2018, donde calificaba los años vividos con discapacidad en diferentes enfermedades. Y es muy notorio que la depresión y la ansiedad tienen una carga supremamente importante en afectación de años de discapacidad en diferentes pacientes, especialmente en países como Latinoamérica, donde la violencia, la desigualdad, en fin, muchos factores sociales promueven que el mantenimiento de estos trastornos del ánimo y del afecto pues sean de mucho más morbilidad. Entonces, hablar de los trastornos del afecto no es una novedad, ya venía siendo una pandemia, si se quiere, y eso obligó a que la OMS destinara un gran rubro a partir del año 2019 para la lucha de los trastornos mentales. Claro, esto se vio además enriquecido por el confinamiento y demás afectaciones en salud mental que tuvo la pandemia sobre nosotros. Estas estadísticas se ven corroboradas en estadísticas nacionales propias. Esta es la encuesta nacional de salud mental desarrollada por el Ministerio de la época y la Universidad Javeriana, donde se habla que más o menos el 3,9% de la población colombiana sufre de algún tipo de trastornos de ansiedad. Recordemos que los trastornos de ansiedad engloban los trastornos de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, ¿sí? Entonces, ese gran cúmulo de afectaciones en el marco de la ansiedad representan en la población colombiana hasta un 3,9%. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre hombres y mujeres es muy amplia, toda vez que además las mujeres son más víctimas de violencia, tienen menores oportunidades y a su vez tienen un factor neurobiológico bien importante y es el hormonal. Tenemos bastante claro por estudios y por evidencia que hormonas como la progesterona modulan
receptores GABA, que son supremamente importantes para la ansiedad, y los estrógenos son moduladores de receptores de serotonina, que también son muy importantes para la ansiedad. Entonces, no solo tenemos un perfil amplio en cuanto a la prevalencia de estadísticas de ansiedad en nuestro país, sino que tenemos muy bien definido que hay que ser mujer, por ejemplo, es un factor de riesgo, y deberíamos también enfocar todas nuestras estrategias y nuestras intervenciones a hacer una prevención especial, sobre todo en el género femenino. Les traigo una estadística de reciente aparición. Este artículo fue publicado hace un par de días, donde evidentemente tenemos que hablar de una afectación que es el COVID y el aislamiento que ha tenido, las repercusiones que ha tenido el aislamiento en toda la población mundial, ¿no? Este es un estudio que se lo están haciendo prospectivo, lo publica JAMA, y llevan 4 meses haciendo mediciones de cuáles son las mayores complicaciones que han tenido los pacientes post-COVID. Fíjense que hay complicaciones desde el tipo cognitivo, psiquiátrico como tal, en respiración y en fibrosis pulmonar, que son los que más se han evidenciado. Y se ha encontrado que tanto los síntomas cognitivos y los síntomas psiquiátricos han sido los de mayor prevalencia en pacientes que han sufrido el COVID en cualquier grado. Eso nos lleva a pensar que dentro de los psiquiátricos el insomnio se lleva la gran cantidad de estadística con un 54%, los síntomas de ansiedad en un 31%, los síntomas depresivos en un 21% y los trastornos de estrés postraumático en un 14%, y dan una estadística bien importante. Muchos pacientes están apareciendo en UCI o llegan a UCI no por requerimientos de oxígeno necesariamente, sino para tener una vigilancia más adecuada, porque requieren de un catéter central o porque simplemente necesitan más altos flujos de oxígeno que no necesariamente son flujos de oxígeno que requieran intubación. Pues se han dado cuenta que el tener esta estrategia puede salvar la vida sin duda alguna, pero son los pacientes que más sufren de trastorno de estrés postraumático. Recordemos que el trastorno de estrés postraumático es ese trastorno que sufrían los que iban a la guerra, los que estaban en una catástrofe natural, que genera reexperimentación, que es tener como esos flashbacks, revivir el hecho, el aumento de la ansiedad, del mal patrón de sueño y evitación del hecho. Yo no quiero pasar por donde estuve hospitalizado, yo no quiero recordar ese momento. Desafortunadamente, las estadísticas muestran que no solo en los pacientes que han sufrido de COVID, sino también sobre todo en la población médica y el personal que estuvo muy en primera línea, van a sufrir de trastornos de estrés postraumático. Recordemos que también este trastorno de estrés postraumático hasta el DSM-4 fue catalogado como un trastorno de ansiedad. Sin embargo, el DSM-5 decidió apartarlo de los trastornos de ansiedad por una cuestión más académica y nominal, pero sí cursa con ansiedad este trastorno. Pues hay mal patrón de sueño, hay síntomas inespecíficos somáticos como sudoración, dolores inespecíficos, inatención. Entonces, casi que si ustedes se dan cuenta, entre el insomnio, la ansiedad y el estrés postraumático se llevan un gran porcentaje dentro de las causas post-COVID que van a sufrir los pacientes que sufrieron la infección por este virus. También tenemos otro estudio un poquito más general, donde también los pacientes con COVID o que salieron del COVID van a tener unas grandes tasas de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. En los pacientes que tenían trastornos psiquiátricos previos, y eso era como iniciaba la charla, es muy claro que la humanidad ya venía con una gran pandemia de trastornos psiquiátricos, pues el 20% van a representar un empeoramiento de sus trastornos psiquiátricos, más ansiedad, más depresión en general. Los trabajadores de la salud, perdón, indudablemente van a tener un incremento en las tasas de ansiedad, depresión e insomnio. En la población general se ha visto un aumento de la depresión, un aumento de la ansiedad, y las poblaciones especiales, sin duda alguna, los niños, y otras poblaciones en riesgo, por ejemplo, en algo que yo trabajo, los consumidores de sustancias, está bien evidenciado que no solo van a sufrir aumento de los trastornos neurocognitivos, por ejemplo, en los niños, porque hay altas tasas de abandono, por ejemplo, escolares,
y los consumidores de sustancias no solo a mayor consumo de sustancias, mayor tasas de ansiedad y depresión, sino mayores tasas de mortalidad, teniendo en cuenta que consumidores, por ejemplo, en nuestro medio de bazuco, de marihuana, de cigarrillo, van a tener una alta prevalencia de incidencia, perdón, de complicaciones asociadas al COVID. El escenario debe llamarnos la atención, pero nos debió llamar la atención desde mucho antes. Lo que pasa es que yo diría que uno de los eventos positivos que nos pudo haber traído la pandemia es la visibilización de la salud mental y de la psiquiatría en general como una alternativa o como una opción de manejo para muchos de nuestros pacientes. Entonces estamos en un momento coyuntural además a donde tenemos que generar alternativas, donde tenemos que visibilizar este tipo de problemáticas, ¿no? El trastorno de ansiedad, en general los trastornos afectivos pueden eh, menoscabar en gran medida nuestra calidad de vida y muchos, como decía el doctor Bolaños, pueden generar alteraciones del sueño. Hay un estudio hecho por los alemanes que dice que las horas de sueño desde hace 50 años se han reducido entre un 20 y un 30%, dormimos menos. Eso tiene que ver con las pantallas del celular, las pantallas del televisor, los hábitos, la modernidad, cada vez nos llenamos un poquito más de trabajo, más de preocupaciones, y eso nos lleva a rendir menos y en general a vivir menos. Se ha asociado los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, enfermedad cardiovascular, enfermedades del colágeno, etcétera. La solución primero es reconocer que uno tiene un trastorno de ansiedad, reconocer que uno no está durmiendo bien, reconocer que eso es un factor de riesgo bien importante para sufrir enfermedades a futuro, no solo por nosotros como comunidad médica, sino por el paciente para que nos llegue a consulta. En general, los trastornos de ansiedad no solo tienen un tratamiento farmacológico. Las recomendaciones de varias guías es, por ejemplo, lo que hablaba el doctor Bolaños, las terapias cognitivo-conductuales, pero en general cualquier tipo de terapia que pueda abordar las causas de esta ansiedad. El ejercicio siempre termina siendo un gran aliado. Se ha encontrado que el ejercicio modula cortisol, que es esa hormona que liberamos en el estrés y en el estrés crónico. También se ha encontrado, por ejemplo, que la insulina juega un papel importantísimo al ser liberada por esta hormona catabólica como el cortisol. Se libera más insulina como un estado de hipervigilancia, y esa insulina se ve, por ejemplo, no solo evidenciada en las altas tasas de diabetes, sino también en las altas tasas de cáncer. Cada vez se encuentra más que receptores IGF-1 y IGF-2 en cáncer son estimulados precisamente por el estrés. Otro gran aliado que tenemos es la alimentación saludable. Vivimos en una etapa moderna donde de alguna manera los alimentos hiperprocesados favorecen a que haya más insomnio. Un gran ejemplo son las bebidas energizantes. Hace 10 años, 15 años no teníamos evidencia de bebidas energizantes y hoy se volvieron casi una necesidad. Y eso definitivamente daña la arquitectura del sueño, interfiere con nuestra modulación del afecto. Y una gran opción que tenemos también es la opción terapéutica y psicofarmacológica. Como bien lo decía el doctor, y comparto en gran medida el doctor Bolaños, las benzodiazepinas son una opción, pero para llegar a las benzodiazepinas, digamos que tendría que pasar y escalonarme por muchos otros medicamentos, por muchos buenos hábitos, enseñarle al paciente a dormir, enseñar al paciente a comer, enseñar al paciente a hacer un tipo de terapia para mejorar su ansiedad, pero casi que se nos ha vuelto una fórmula recetar de alguna manera inmediatamente algún ansiolítico, ¿no? También tenemos dentro de la baraja, bueno, y con las complicaciones que traen las benzodiazepinas, ¿no? El riesgo de dependencia. Hay un riesgo que nosotros no medimos muchas veces, es el riesgo de consumo cruzado con alcohol. Con la potenciación de ese receptor GABA, pues el riesgo de intoxicación es mucho mayor. Con el riesgo de tráfico de benzodiazepinas. Muchos pacientes se les acaba la benzodiazepina o digamos que suspende su tratamiento voluntariamente, y eso sirve y da pie para que otros miembros del hogar o para que se dé
un tráfico de estas benzodiazepinas. Las altas tasas de consumo de benzodiazepinas en nuestro medio preocupan, sobre todo en la población adolescente. Entonces, sí debemos hacer un llamado a la consulta oportuna, pero también nosotros como comunidad médica debemos generar otras alternativas de tratamiento para la ansiedad. Dentro de estas alternativas de tratamiento tenemos el cannabidiol, que es un extracto de la planta del cannabis. Y aquí tenemos una serigrafía de principio del siglo pasado, en donde es un ritual a Delfos de los griegos. El cannabis siempre ha existido en la historia de la humanidad, ¿sí? Se ha usado generalmente o para la comunión con Dios, para el acercamiento con Dios o para fines medicinales. Era bien conocido en la Grecia antigua que una infusión de cannabis con vino podría mejorar las convulsiones de los niños, las epilepsias, ¿no? Hablaban de que el rey Baco también hacía ciertas infusiones, el dios Baco, perdón, hacía ciertas infusiones se hacían infusiones en honor al dios Baco con cannabis y alcohol en esa comunión espiritual. Pero el cannabis siempre ha existido, hubo una gran mitificación de la planta, especialmente por la guerra contra las drogas impulsada por los Estados Unidos y por el movimiento hippie que le dio una connotación diferente a la planta de cannabis, pero es una planta que siempre nos ha acompañado, es una planta que sabemos que tiene unos beneficios y que la medicina basada en la evidencia hoy nos está dando el espaldarazo de demostrar datos que tienen cierta evidencia en muchos trastornos, incluidos entre los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño. Básicamente hay dos tipos de planta, la índica y sativa. Esto ya está revaluado hoy por hoy. Había una tercera, digamos, especie que se llamaba la ruderalis, pero las técnicas de cultivo y la gran masificación de cultivo de la planta del cannabis ha hecho que se hayan mezclado en gran medida muchas de estas plantas y no se hable específicamente de una planta. Sin embargo, la literatura sí es muy clara en decir que las que tienen más tendencia a ser índica vienen de un origen pakistaní y afgano, generan una sedación importante y tienen una relación THC-CBD disminuida, es decir, tienen menor cantidad de CBD. Recordemos que el THC o el delta 9 tetrahidrocannabinol es el componente más importante de la planta y es la que es responsable de generar el high, que dice la literatura en inglés, o la traba, que nosotros le conocemos vulgarmente en nuestro medio. Por otro lado, tenemos la planta sativa. La sativa es una planta más grande, más robusta, tiene un origen en el Himalaya, genera una sedación menor y tiene una relación CBD-THC más alta. Es decir, que vamos ahí de este tipo de planta a extraer la mayor cantidad de CBD para luego sus preparaciones magistrales y farmacológicas en general. Sin embargo, esto está ya muy revaluado, quiero ser insistente. Hoy se habla de las clasificaciones de la planta a través de sus químicos, a través de cantidad de THC, cantidad de CBD y cantidad de terpenos. El futuro de la investigación en la planta del cannabis está más que todo no solo en el CBD, sino en los terpenos, que son unos componentes que acompañan a la hoja y que podrían potenciar los efectos del CBD, por ejemplo. Esto es un resumen de los componentes en general de la planta del cannabis y sus potenciales usos terapéuticos. Si ustedes ven, el CBD se lleva un gran grueso de los potenciales terapéuticos. Hablo de potencial porque falta aún mucha evidencia para comprobar su verdadera efectividad en diferentes áreas, en diferentes enfermedades. Hoy por hoy el CBD grado farmacéutico está aprobado en el síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox-Gastaut, que son dos tipos de enfermedades precisamente muy sufridas por la población pediátrica. Pero tenemos, por ejemplo, el precursor del CBD, que es el THCA, que puede servir como antiproliferativo. También tenemos el CBC, el CBG, el THCB, que podrían tener otros potenciales terapéuticos, especialmente como antiinflamatorios. También hay algunos estudios, por ejemplo, en el THC, digamos, puro, el que genera el high, el que genera la traba, que le llamamos nosotros, como en enfermedades como fibromialgia, dolor, digamos, falta de apetito en la anorexia, en la caquexia del cáncer.
Sin embargo, en psiquiatría el uso de THC sí resultaría muy peligroso y quiero hacer bastante hincapié en eso, porque es cada vez más la evidencia creciente de que el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC pueda generar esquizofrenia. De hecho, ha sido la única sustancia psicoactiva y en general la única sustancia capaz de generar esquizofrenia. Entonces, ahí digamos, abrimos bastantes aristas en cuanto a la legalización y cuanto a la comercialización de THC de tipo medicinal. Y eso sí es fundamental que ustedes lo sepan, porque de alguna manera yo les voy a hablar del cannabidiol que está libre de THC, pero preparaciones que no sean farmacéuticas podrían tener algunas trazas de THC o de precursores de THC que podrían poner en riesgo la salud mental de los consumidores, especialmente si son adolescentes, porque en la adolescencia, de alguna manera, es a donde todavía se está generando una madurez del sistema nervioso central y es ahí a donde más se generan los episodios psicóticos y el debut, perdón, de enfermedades como la esquizofrenia. Entonces, no sería tan recomendable. Vamos a hablar un poquito del sistema endocannabinoide. Tenemos dos tipos de receptores, el CB1 y el CB2. Los dos son metabotrópicos transmembrana, donde el CB1 lo vamos a tener en una distribución más en lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, hipotálamo y hipocampo. De ahí ustedes pueden leer su actividad, ¿sí? Entonces, el lóbulo frontal, por ejemplo, se ha investigado mucho en el deterioro de la esquizofrenia y el deterioro de otras enfermedades neurodegenerativas, cerebelo generando la ataxia que podría generar, por ejemplo, en el THC, ganglios basales, ahí sí que son importantes, por ejemplo, en el manejo de la ansiedad. Recordemos que los ganglios basales hacen parte del sistema límbico, igual que el hipotálamo y el hipocampo, y este sistema límbico es el responsable de la huida, de la ansiedad, de la angustia. Entonces, que tenga cierta actividad allí resulta bien importante. Y el receptor CB2, que tiene una distribución más en ganglios linfáticos, y también se ha estudiado mucho la presencia de receptores CB2 en maduración fetal, es decir, en organogénesis de fetos humanos. Hagamos otro repaso de unos agonistas endógenos o unas sustancias endógenos que tenemos en nuestro sistema endocannabinoide. Para hacer un repaso, nosotros tenemos no solo los receptores endocannabinoides, sino tenemos unos agonistas que estimulan esos receptores CB1 y CB2 de manera natural. Tal vez el más importante es la anandamida, que tiene una acción en CB1 y CB2, y se ha buscado su función como antiinflamatorio, en dolor, en regulación de dopamina. Esto es importante en la evidencia que podemos encontrar en esquizofrenia y en consumo de sustancias, que para hacer una pequeña cuña, pudimos hacer un consenso el año pasado que fue presentado en el Congreso Nacional de Psiquiatría, en donde la mayor evidencia que encontró el consenso de expertos en psiquiatría de el CBD es regulando en patologías como la esquizofrenia y el consumo de sustancias. Entonces, ahí se está enfocando por ahora los esfuerzos en el tratamiento de trastornos, sin dejar de lado que existe una importante evidencia también en trastornos de ansiedad y en insomnio. Es un antiapoptótico, esto es importantísimo en todos estos estudios del anti-aging y cáncer, y bueno, también tiene que ver con el circuito de recompensa que no solo nos habla de la saciedad, como dice ahí, sino también en consumo de sustancias. Y el otro componente importante de nuestro sistema de endocannabinoides es el 2-araquidonilglicerol, o 2-AG, que también tiene una función en CB1 y CB2, tiene funciones endocrinas, por ejemplo, la liberación de ACTH, que tiene que ver con el estrés y con la liberación de cortisol, obesidad, hematopoiesis y desarrollo embrionario, como ya les venía diciendo. ¿Qué es el CBD cannabidiol? Fue descubierto en 1940, pero se empezó a estudiar en 1964 y eso tiene una razón de ser. Al principio se le prestó gran importancia más al THC, que era el que generaba el efecto psicotrópico, por decirlo así. Por eso las investigaciones con CBD vinieron posterior. Es el segundo componente más importante de la planta del cannabis, como ya le venía diciendo, no tiene un potencial psicoactivo, no genera craving, que es la ansiedad de consumo, no genera tolerancia, es decir, cada vez necesitar más el consumo para sentir algún efecto, y en general no tiene ningún efecto psicotrópico. Se han encontrado diversos usos, como en la epilepsia, como ya les venía diciendo, ansiedad, antioxidante, etc.
Esta es una tabla sacada de una muy buena revisión acerca del CBD, de cómo funciona el CBD en diferentes receptores de nuestro sistema nervioso central. Y encontramos que el CB1 en CB1 y CB2 juega a ser un antagonista de estos receptores. ¿Qué es lo que pasa en comparación con el THC? El THC es un agonista. ¿Qué quiere decir esto? Que si el THC juega el papel de ser un agonista, pues es el responsable en el receptor principalmente CB1 de generar la psicosis, la ansiedad refleja, ¿sí? En fin, los efectos deleterios. Si nosotros sabemos que el CBD es un antagonista, pues va a jugar el papel contrario. Si el THC genera psicosis, el CBD podría disminuir esa psicosis. Si el THC genera en CB1 deterioro cognitivo, el CBD jugaría el papel contrario. Entonces termina siendo una molécula muy interesante. También tiene una acción de agonista de receptores 5-HT1 alfa. Esto es muy importante porque este receptor 5-HT1 es el autorreceptor de las neuronas de serotonina. ¿Qué quiere decir un autorreceptor? Que al estimularse genera ansiolisis. Y si ustedes recuerdan, existía un medicamento como la buspirona, que estaba especialmente indicado para ansiedad y tenía una función en este receptor. Entonces, el principal efecto ansiolítico que va a tener el CBD es siendo un agonista de este receptor 5-HT1. Y otro receptor que termina siendo muy interesante es el receptor valinoide que ustedes ven ahí de últimas señalado, que se ha encontrado que pueda tener alguna injerencia, sobre todo en esquizofrenia. ¿Qué es la anandamida y por qué se nos vuelve importante? Porque el CBD no solo va a tener esa actividad que yo les comenté anteriormente, sino que el CBD aumentaría la anandamida endógena. Al aumentar la anandamida endógena se potenciaría el efecto del matrimonio CBD-anandamida, porque la anandamida también tendría un efecto CB1, jugaría a ser un antagonista y también modularía receptores 5-HT1A. Además, tiene un efecto tiene un efecto en glutamato y GABA. Recordemos que la divergencia de glutamato y GABA es el responsable, por ejemplo, de exotoxicidad en neuronas de la glía, en células de la glía, perdón, que hoy por hoy se estudia ampliamente que esto pueda generar, por ejemplo, el deterioro cognitivo. Si hay un exceso de glutamato, pues se generaría esa muerte de esas glías y más bien el GABA jugaría a disminuir esos niveles de glutamato y por ende siendo un protector neuronal importante, neuronal y glial. También es ligando el receptor valinoide, un receptor muy, muy importante, sobre todo en esquizofrenia, regula niveles de dopamina en mesolímbico, muy importante en esquizofrenia, muy importante en trastorno por uso de sustancias, y además la anandamida podría llegar a ser un biomarcador de adherencia y de efectividad del CBD. Toda vez que el CBD libera más anandamida, si yo mido niveles en sangre de anandamida, puedo encontrar que el medicamento pueda ser terapéutico y haya una adherencia. ¿Cuáles son los efectos ansiolíticos del CBD que se han encontrado? Traigo 2 artículos que podrían ayudarnos a esclarecer un poco esto. El primero es hecho en ratones, en modelos murinos, donde a través de estudios post-mortem de estos animales, donde los dos fueron expuestos a una prueba de estrés validada y a uno se les dio una cantidad de CBD, mientras que a los otros no, encontraron en estudios post-mortem que en áreas del sistema límbico, los que recibían CBD tenían una menor muerte neuronal comparados con los que no recibían el CBD. Esto permite hacer un análisis posible de que el CBD promueva que haya menos muerte neuronal a nivel del sistema límbico, muy involucrado en la ansiedad, en la huida y en el estrés. Otro estudio bien interesante es en donde es un estudio cuasi experimental a quienes pacientes con diagnóstico de ansiedad realizado por esta escala, que es una escala de Hamilton en ansiedad y una escala de sueño, se les administró en dosis entre 300 y 600 miligramos de CBD cada 24 horas y fíjense cómo en escalas de ansiedad
Los que recibieron tanto 300 como 600 miligramos tuvieron un descenso importante en los niveles de ansiedad a 3 semanas, especialmente los que recibieron 600 miligramos, y pacientes que recibieron tanto 300 como 600 miligramos también tuvieron un descenso menos pronunciado, pero mantenido en escalas de calidad de sueño, es decir, durmieron mejor. Este es un estudio que yo les quiero compartir. Este es un estudio de mi autoría en el año pasado, donde presento un caso clínico de un paciente tratado por mí con CBD de grado farmacéutico. Era un paciente que por escala de adicción tenía una CIST, que es una escala de severidad de la adicción de 29, lo cual le punteaba para alto. Y ya tenía un diagnóstico de trastorno de ansiedad por psiquiatría y además por una escala validada que es una escala autoaplicada de ansiedad. El paciente ya venía recibiendo clonazepam, una benzodiazepina, quetiapina, un medicamento que es antipsicótico pero que tiene un gran potencial ansiolítico y además tiene un potencial en receptores 5-HT1A, como ya les venía diciendo, que es el autorreceptor y a donde es agonista también el CBD, y paroxetina, que es un inhibidor de recaptación de serotonina que también tiene una especial función en ansiedad. Las 3 medicamentos en dosis terapéuticas, sin embargo el paciente seguía teniendo síntomas ansiosos, además era consumidor de cannabis, que digamos en teorías que se llaman de automedicación, pues muy probablemente usaba ese cannabis para manejar su ansiedad, no buscando el efecto del THC, sino buscando el efecto del CBD. Le hice una aplicación de escalas a 4 semanas, una escala autoaplicada de ansiedad y además una escala análoga visual de ansiedad de consumo, la cual se puntúa como una escala análoga visual del dolor de 0 a 10, siendo 10 muchas ganas de consumir, y siendo 0 pocas ganas de consumir, y ustedes se van dando cuenta cómo progresivamente, tanto en escalas de ansiedad como en escalas escalas análogas visuales, el paciente presentó una mejoría de los dos ámbitos. Esto promueve y podría hablarnos de que pues, el CBD tenga una gran importancia en estas dos entidades. Les quiero hablar de Neviot, que es la molécula que hoy está avalada farmacéutica por el INVIMA como CBD de grado farmacéutico, tiene una presentación oral, un metabolismo hepático por CPYES, una dosis que, como yo estoy de acuerdo que lo que dice el doctor Balaños, aún sigue siendo debatida. Yo creo que de alguna manera eso es algo que nos debe todavía la medicina basada en la evidencia, a lo cual nosotros le tenemos que apuntar. Las dosis aún no son específicas. Estas dosis que traigo acá son las dosis recomendadas por la FDA y la Agencia Europea, pero para Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Sin embargo, en ansiedad se ha encontrado que dosis mayores de 400 miligramos día, perdón, sí, 400 miligramos día son efectivas para el control de la ansiedad, pero una dosis ideal estaría entre 600 miligramos días, ojalá distribuida en cada 12 horas. Tiene un 94% de unión a proteínas y tiene una eliminación principal por heces. Los efectos adversos que se pueden presentar es daño hepático. Es recomendable que cada vez que se inicie este medicamento se pida un perfil hepático completo. Pacientes se quejan, yo creo que es de la queja más frecuente que pueden presentar los pacientes, somnolencia y sedación. Hay que advertírselo al paciente. Se ha documentado algo de riesgo suicida, una hipersensibilidad al medicamento y riesgo de convulsiones. De hecho, este medicamento no debería ser sobre todo combinado con clobazam porque disminuye, aumenta el riesgo de convulsiones, y con ácido valproico, que conocemos que es un importante hepatotóxico. Esto era lo que les quería comentar. Espero resolver sus dudas con las preguntas, que esta presentación les haya servido también para llevarse una buena impresión de esta molécula. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Jeffrey González, muchas gracias por la presentación. Parece que abre un panorama interesante en uno de los retos no solo de la psiquiatría, como en algún momento se pensó, pero cuando uno ve los datos de la OPS, es suficientemente claro que los trastornos de ansiedad están a la orden del día, están en el médico general, en el médico de otras especialidades y obviamente nosotros los psiquiatras. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Ha sido muy enriquecedor, además de lo grato.
Nuevamente, la gratitud a la Casa Procaps por permitir estos espacios académicos y estoy seguro que será un tema que en la medida que se construya evidencia permitirá hablar, hablar en mayor detalle. Tengo entendido que están adelantando la posibilidad de construir datos más sólidos y creo que como siempre en estos procesos que empiezan es importante registrar las experiencias y construir evidencia que es lo que nos permite como médicos tener mayor tranquilidad y más seguridad para nuestros pacientes. Bien, una muy buena noche para todos y bueno, a descansar, creo que es hora. Muchas gracias a los doctores González y Bolaños por las magníficas presentaciones. Muchas gracias Hasta a luego, muchas todos. gracias.